Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a nuestra página SMI Reforma El Salvador. Es para nosotros y para mí un honor muy grande el dirigirme a ustedes en esta mañana para poder tener la reflexión del culto matutino. Quiero que podamos iniciar esta reflexión con la dirección de nuestro Padre Celestial. Por ende, quiero que oremos para que Él pueda dirigirnos y podamos iniciar este momento de meditación con la dirección y bendición de nuestro Dios. Le invito a que pueda elevar una plegaria conmigo en esta hora. Querido Padre y bendito Dios que esté en el cielo, damos las gracias, Señor bendito, por su misericordia y por su bondad, por el privilegio de darnos la oportunidad de contemplar un nuevo día y poder también, Señor, abrir las Sagradas Escrituras para tomar un pasaje de ellas y poder utilizarlo como un impulso, como un motivante para las labores que tenemos en este día. Gracias, Señor, por las fuerzas, por la salud, por la libertad que nos da para poder meditar en su palabra y poder tomar también fuerzas espirituales y físicas en el conocimiento divino. Bendíganos y bendiga a todos los que son parte de este estudio día a día. Que su palabra, Señor, sea el alimento y el aliciente necesario en la vida de cada persona. Perdone nuestros pecados, querido Dios, y sea con nosotros en este momento de meditación. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos estudiando la matutina El Cristo Triunfante. Y este 1 de mayo tenemos la reflexión que está titulada Moisés vislumbró en visión la tierra prometida. Hablar acerca de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, su travesía en el desierto, nos traen un sinfín de enseñanzas. Lamentablemente para el pueblo de Israel tuvo que pasar muchas circunstancias, muchos episodios de la historia de este pueblo que fueron malos, que fueron trágicos para ellos, y muchos de ellos fueron movidos e impulsados por la incredulidad, por la murmuración, por las influencias de las naciones paganas que hasta cierto punto fueron parte de esa travesía en el desierto. Y llegó el momento también de que hubieron consecuencias bastante serias para los dirigentes de ese pueblo. Y uno de ellos es aquel siervo, un siervo que la Biblia dice que no hubo un hombre más manso que él en la tierra. Hablamos acerca de Moisés. Hay un versículo que esta meditación sugiere, que es el de Deuteronomio capítulo 32, versículo 52. A la letra de este pasaje dice: verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Cuando nosotros leemos esto, estas palabras fueron dirigidas a Moisés. Y es muy triste y es muy lamentable poder pensar o poder asimilar el por qué el Señor, podríamos decir, fue tan determinante, tan estricto, tan severo, quizás podríamos decir algunos, en el sentido de que este hombre, que fue una persona que tuvo mucho protagonismo y fue trascendente para que el plan de Dios se cumpliera en la liberación del pueblo de Israel de Egipto y su introducción a la tierra prometida, que era la Canaán terrenal, viendo todo eso, podemos decir por qué es que este personaje no tuvo el privilegio de continuar pasando a la tierra prometida. Pues tenemos que hacer una recapitulación, ¿verdad? Para que esto quede claro y podamos nosotros entender por qué es que Moisés solamente vislumbró, o sea, contempló en visión la tierra prometida. Algunos quizás, hermanos, podemos pensar de que ser líder solamente es servirse o ser servido por las personas sobre las cuales él es puesto. A veces las personas piensan de que es algo fácil, ventajoso, el poder estar sobre decenas, centenas o millares de personas. Pero en realidad el liderazgo, aunque podríamos decir de que es un honor, también puede causar consecuencias perjudiciales en el caso que el líder no se conduzca de una manera como Dios lo indica. Y esa fue la razón por la cual
a Moisés le fue dicho, verás, pero no entrarás a la tierra prometida. Hubo una falta que Moisés cometió. Dios en su travesía, mientras guiaba al pueblo de Israel y permitía que también tuvieran diferentes penalidades, el Señor permitió esas circunstancias para hacer prodigios, milagros grandes, por medio de los cuales, al contemplarlos el pueblo de Israel, no tuvieran ninguna duda del poder, del cuidado y del amor que Dios tendría en cualquier momento y circunstancia para su pueblo. Pero en una circunstancia el pueblo de Israel, ¿verdad?, se encontró en una dificultad aparente en la cual tenían sed. Y ya había habido un milagro semejante por esa misma necesidad fisiológica, pero en esta otra ocasión la orden del Señor fue que Moisés le hablara a la roca, no que la golpeara, pero Moisés, movido por la impaciencia, por que aquel pueblo se le venía encima, Moisés dice que golpeó otra vez la roca, lo hizo con ira, lo hizo con violencia, lo hizo con impaciencia. Y esa falta fue suficiente para que este personaje que había dirigido al pueblo en momentos muy difíciles, que había intercedido por este pueblo, que amaba en realidad a este pueblo, el Señor le dijera, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás en ella. La Biblia dice también en Deuteronomio 1:37 la evidencia de por qué el Señor le estaba privando a Moisés de entrar a la tierra prometida. Leamos ese pasaje. También contra mí se enojó Jehová por causa de vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. ¿Por qué le dice eso el Señor? En realidad el Señor estaba enojado, estaba molesto con su siervo. A pesar de que el Señor le dio muchos privilegios de hablar cara a cara con él, de que cuando en aquel momento de dificultad Moisés intervenía por su pueblo, el Señor mostraba su favor y aprecio hacia su siervo. Pero también, queridos hermanos, esta experiencia nos muestra que el Señor llega a un momento en el cual se puede indignar. Puede llegar el momento en el cual alguien que ha sido un gran instrumento en la obra de Dios, también el Señor, a él, aunque ha sido instrumento, también debe y en su momento le requerirá cuentas acerca de su mayordomía. Y eso es lo que pasó con Moisés. El Señor estaba enojado con él. Ya Aarón había fallecido. Ya Aarón había también muerto sin poder entrar a la tierra prometida. Y ahora llegaba el turno de este personaje Moisés. La Biblia también nos dice en Deuteronomio 3, versículos 25 al 27, otros aspectos más sobre esta experiencia de Moisés. Dice la palabra de Dios. Vean cómo Moisés intercede y pide al Señor que le permita entrar. Dice la Biblia, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Versículo 26. Pero Jehová estaba enojado conmigo por causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, bástate. No me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al occidente y al norte y al sur y al oriente y ve con tus ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Hermanos, ¿por qué Dios actuó así con Moisés? ¿Por qué podríamos decir, por qué el Señor tuvo que ser así? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios tiene palabra. Porque la palabra de Dios, hermanos, es justa. Porque la palabra de Dios tiene un cumplimiento, es recta, no tiene variante. El Señor, hermanos, lo que dice lo cumple. Y a Moisés ya le había dicho que esta sería su suerte por haber actuado de una manera en la cual no debió haberlo hecho. Ahora, mientras Moisés recibe la reprensión divina, mientras Moisés oye y ve la sentencia que le toca y aunque él le dice, Señor, por favor, permíteme entrar, permíteme continuar con el pueblo, el Señor le dice, basta.
basta ya. No me hables más de este asunto. Un dirigente, como pocos la Biblia los describe, un dirigente, hermanos, que a mi forma de ver, y quiero decirlo, ¿verdad?, ha sido quizás un modelo para poder estudiar acerca de alguien, hermanos, que sirve, que guía, que intercede con fidelidad y con amor, ha sido Moisés. Pero este hombre, hermanos, lamentablemente cometió un error. No cometió varios, solamente cometió una equivocación. El espíritu de profecía nos dice que mientras Moisés repasaba lo que había experimentado como jefe del pueblo de Dios, veía que un solo acto manchaba su foja de servicios. Y a veces me pongo a pensar, mis apreciados hermanos, cuántas fallas tenemos en nuestra hoja de vida nosotros delante de Dios. A Moisés una falta fue suficiente para que el Señor le diga, no vas a continuar. Sube a este lugar donde yo te indico y allí va a ser el final de tus días. Pero a veces nosotros, los que tenemos liderazgo, y creo que todos al final compartimos liderazgo, porque en el caso mío yo soy pastor, tengo el liderazgo de una iglesia a nivel nacional. Otros pueden decir, no, pues la responsabilidad es suya, pero usted que tiene una iglesia a cargo, usted que tiene a su esposa y a sus hijos a cargo, usted que tiene empleados y que es una figura también ante los vecinos, entre otras personas, nos damos cuenta que nuestra influencia, que nuestras acciones tienen un peso grande ante las demás personas. Por ende, nuestro comportamiento y la conducta de un dirigente tiene mucha influencia y un efecto perjudicial en el caso de que yo haga cosas malas, pero también beneficioso en el caso de que yo en todo aspecto de mi vida manifieste temor y reverencia a Dios. En el caso de este hombre manso, en el caso de este hombre amoroso, nos damos cuenta que una sola mancha era la que se encontraba en su hoja de servicio. Pero saben, en el caso de Moisés, él sentía el deseo, él deseaba siquiera si yo pudiera borrar esa transgresión. Ese era el deseo de él, porque él sabía que aunque Dios le estaba diciendo no y él quería, Dios era justo. Al privarle de entrar a la tierra prometida, Moisés entendía que Dios estaba haciendo lo correcto. Nunca renegó ante Dios por las condiciones que él le imponía. Nunca renegó de Dios porque le dijo, no me hables más de este caso. Moisés sabía cuál era su responsabilidad. Sabía que había cometido esa falta, una falta grave, queridos hermanos. Y lo único que le impedía a él, ¿verdad?, aceptar su suerte de la muerte, era el saber de que esa transgresión fuera borrada. Si él pudiera haber hecho eso, él no rehuiría la suerte que Dios le estaba estableciendo de decir, bueno, aquí morirás. A veces nosotros nos conducimos en la vida, hermanos y amigos, sin remordimiento siquiera, sin arrepentimiento, sin dolor por las faltas y ofensas que hacemos delante de Dios. A veces nosotros también como dirigentes, a veces nosotros como líderes, como jefes, como superiores delante de otros, hermanos, ofendemos, dañamos, hacemos tanto mal y en nuestro corazón no hay ni siquiera un ápice de culpa o de remordimiento. En el caso de Moisés, él no se puso a pensar cuántas cosas buenas hice por este pueblo, cuánto intercedí por él, ni tampoco cuánto sufrí en el desierto. No, su pensamiento estaba enfocado en esa mancha que marcaba su hoja de vida y en cómo pudiera él borrar esa transgresión. Si él lograba hacer eso, ya con eso bastaba para que él pudiera descansar en paz. Sin embargo, en ese momento en el que ese siervo de Dios, Moisés, estaba analizando su situación, quizás estaba angustiado por el pecado que había cometido, el Espíritu de Dios le aseguró que todo lo que él tenía que hacer era arrepentirse. Debía de también mostrar fe en el sacrificio prometido. Y de esa manera también fue como Moisés confesó su pecado e imploró el perdón en el nombre de Jesús.
A veces pareciera, queridos hermanos y amigos, que la solución para que tengamos esa limpieza de conciencia es imposible de alcanzar. A veces vivimos oprimidos por la culpa, por la conciencia no nos deja tranquila, porque sabemos que hemos hecho cosas malas, pero no buscamos la solución. Es tan accesible para nosotros. En el caso de Moisés, se le pedía que se arrepintiera, que pusiera su fe en el sacrificio prometido. En el caso de nosotros, las condiciones no son diferentes. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. A veces el problema es que nosotros pesamos más las cosas buenas que hacemos y decimos, no, pues esta cosa mala no es nada en comparación a lo bueno que hemos hecho. Pero recuerden, mis queridos hermanos y amigos, que también el libro de Ezequiel, capítulo 18, dice que cuando el justo se aparta de su justicia y se vuelve a la impiedad, toda la justicia que hizo queda en el olvido. Y lo mismo pasa de aquel impío que se aparta de su impiedad y se vuelve a la justicia. El Señor en su amor y bondad dice que toda la impiedad que hizo queda también en el olvido. Y eso es lo que el Señor pedía a su siervo Moisés. Había que sufrir las consecuencias de la desobediencia. En el caso de Moisés, la consecuencia de su pecado era que no podría entrar a la tierra prometida con su amado pueblo. Sin embargo, en ese momento, en ese lugar donde el Señor le dijo que se apartara, que se retrajese de su pueblo, de sus compañeros de camino, fue un momento en el cual también el Señor, en su bondad y en su misericordia, a su siervo que le había sido de mucho servicio durante mucho tiempo para el pueblo, el Señor le presentó una visión panorámica de la tierra de la promisión. Y ahí el Señor le mostró cada parte de aquel país. Se desplegaba ante sus ojos, ¿verdad? No de una manera vaga o lejana, sino con lineamientos claros y bellos que se descantaban ante sus ojos. Y en esa escena se le presentó esa tierra, no con el aspecto que tenía entonces, sino como había de llegar a ser bajo la bendición de Dios cuando estuviese en posesión de Israel. No solamente se le presentaron esas escenas a Moisés en ese momento, sino la historia, la visión fue tan maravillosa que a Moisés le parecía estar contemplando el segundo Edén. Fue una experiencia maravillosa, pero también fue algo angustiante para el siervo de Dios en aquel momento, porque no solamente contemplaba la Canaán, la tierra que poseería el pueblo de Israel, contempló también, ¿verdad?, esa tierra ya reformada, ya regenerada, ya sin ninguna relación con el pecado, pero también se le mostraron todas las vicisitudes, todos los traspiés que aquel pueblo con el cual había convivido durante 40 años en el desierto tendría que pasar, porque el pueblo de Israel, queridos hermanos y amigos, fue rebelde, fue desagradecido. Moisés lo experimentó durante la travesía en el desierto, pero todos los que hemos leído la historia y la experiencia del pueblo de Israel nos hemos dado cuenta que hasta el momento en el cual fue esparcido entre las naciones, nunca cambió su conducta de ingratitud, de incredulidad. Y eso afectaba a sus dirigentes. No solamente Moisés vivió las consecuencias de un liderazgo ofuscado por la presión que tenía aquel pueblo incrédulo. Vemos la situación en el caso de Aarón, entre otros. Sin embargo, la visión que Dios le dio a Moisés se la dio porque Moisés, como le hemos dicho, amaba mucho a su pueblo. Y si algo Moisés deseaba era ver a sus hermanos establecidos en Canaán. Moisés pudo contemplar eso. Vio cómo cada tribu tomaba posesión de su propia heredad y alcanzó también a divisar su historia después que se establecieran en la tierra prometida. Vio la larga y triste historia de su apostasía, los castigos que se extendieron sobre él,
vio también a esas tribus dispersadas entre los paganos a causa de sus pecados y a Israel privado de la gloria de su bella ciudad en ruinas y su pueblo cautivo en tierras extrañas. Todo eso lo vio Moisés, pero también los vio restablecidos en la tierra de sus mayores y por último, también dominados por Roma. Yo a veces me pongo a pensar que el Señor en su misericordia permitió que su siervo descansara, porque en algún momento quizás la actitud de aquel pueblo, de sus hermanos, desfallecería completamente el corazón de este líder. A veces Dios actúa de una manera misteriosa, de formas que no podemos nosotros comprender, pero nunca debemos de dudar de que la intención de Dios sea indebida para con nosotros. Dios siempre va a hacer lo correcto para sus hijos. Y cuando un dirigente es llamado a deponer su armadura, él lo hace por amor a ese siervo, pero nunca va a abandonar a su pueblo. Así que, queridos hermanos, son cosas maravillosas que podemos nosotros comprender. Nunca dudemos del amor de Dios y nunca tampoco desconozcamos los errores que cometemos. Reconozcamos los pecados que hemos cometido. Así como Moisés tenía una buena intención, muchos hoy en día estamos pecando, cometiendo errores, pero ¿saben qué hay que hacer? Hay que arrepentirnos, hay que ser humildes y aceptar las consecuencias de nuestras acciones y esperar en la gracia, en el perdón y en la misericordia de Dios. Moisés se abandonó a eso. Entendió y dijo, bueno, no puedo más, ya ahí le pedí a Dios, pero él me dijo que ya no le hable del tema, entonces yo debo de aceptar eso. Y Moisés lo aceptó. Pero Dios lo premió. Dios le permitió contemplar todo, queridos hermanos, un panorama desde aquel presente que era para él hasta el futuro. Pudo contemplar inclusive la muerte de nuestro Redentor. Pudo ver su resurrección y pudo ver, si ustedes leen Patriarcas y Profetas, pudo ver todas las cosas completando el plan de redención. Queridos hermanos, para nosotros hay una promesa también. Está la promesa de entrar no a una Canaán terrenal. La promesa para nosotros es poder entrar en la Canaán celestial. Pero es posible que muchos de nosotros perezcamos en el desierto, que para muchos de nosotros la incredulidad, que para muchos de nosotros la incomodidad, que para muchos de nosotros la impaciencia, que para muchos de nosotros esa presión, hermanos, que el mundo impone, puedan ser una causa para que nosotros se nos diga, no entrarás. Verás, pero no entrarás allá. Queridos hermanos, que no se nos cierre el camino ni la puerta para la vida eterna. Que no se nos cierre el camino, hermanos, de esa maravillosa esperanza de la salvación que Dios ha puesto delante de nosotros. Él promete cielos nuevos, tierra nueva. Él promete una Canaán celestial. Él promete, hermanos, cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado. Son cosas, hermanos, que están cerca de nosotros. Estamos a las puertas de esas promesas. Por eso es que hay que esforzarnos. Por eso es que hay que hacer todo lo posible para que esa promesa maravillosa sea parte de cada uno de nosotros. Quiero concluir nuestra meditación en esta hora también leyendo un pasaje más en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, versículo 13, la palabra del Señor nos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. No solamente Moisés murió con el deseo de poder recibir la herencia eterna, también todos los que han fallecido creyendo, aceptando el cristianismo, aceptando esta fe, lo hicieron, dice también, con la esperanza de recibir esa promesa, pero todavía no la han recibido. Pero eso no quiere decir que no la recibirán. Queridos hermanos, esa promesa que Moisés vio de lejos será efectiva para él, pero también puede ser efectiva para mí y para usted. Así que, queridos hermanos,
tenemos que vislumbrar también esas promesas que están en las Sagradas Escrituras y tenemos que apropiarnos de ellos. Así que, hermanos, apropiémonos de todo lo que Dios nos ha dicho que nos dará. No seamos incrédulos, no seamos duros de corazón y que nuestra vida se encuentre sin ninguna mancha de culpa, porque es la condición que Dios pone para poder decirnos y darnos el aval para que podamos entrar en esa herencia imperecedera. El Señor bendiga su palabra y a cada corazón presente, a cada oyente, que esta reflexión sea de una ayuda, un impulso para que podamos perseverar más en este desierto que vivimos, hermanos, de penalidades, de dificultades, pero sabiendo que estamos pronto a entrar a la tierra prometida. Que el Señor le bendiga, es mi deseo y oración. Amén. Hagamos una oración para finalizar con nuestra reflexión matutina. Amoroso Dios y querido Padre que está en el cielo, queremos dar gracias por su palabra y gracias porque por medio de ella, Señor bendito, podemos entender su propósito. Gracias, Señor, porque a pesar de lo malo que somos, todavía la promesa está para cada uno de nosotros. Que el ejemplo de su siervo Moisés pueda ser una lección objetiva para nosotros. Y aunque él no pudo seguir en la travesía en esta tierra con el pueblo de Israel, sabemos de que la promesa está todavía latente para él y para todos los que querramos también prepararnos. Denos ese espíritu, Señor, abnegado. Ayúdenos para luchar, para seguir avanzando sin quejarnos, que podamos ser creyentes, Señor, pacientes, que podamos confiar en cualquier momento, que no murmuremos, que no reneguemos, que no nos volvamos incrédulos, Señor, a las amonestaciones que usted nos da por medio de su palabra. Gracias por el consejo divino. Acompáñanos en este día. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta meditación, esperando que puedan tener un día muy bendecido con la compañía y la dirección de nuestro Dios. Les esperamos hasta una próxima ocasión. El Señor les bendiga. Amén.